Bien, habíamos quedado en la demostración de este principio, el principio de buen orden de los números naturales, y es que este principio establecía que cualquier elemento, pero cualquier subconjunto no vacío de los naturales poseía o posee un elemento más pequeño, un mínimo elemento. Es decir, que el ínfimo del conjunto pertenece al conjunto. Demostramos que esto es así. Hay un dato interesante o de importancia que justo ayer estaba pensando sobre este tema. Aquí, cuando nosotros hicimos la demostración del principio de buen orden, se asume, lo primero que se asume, esto lo colocamos al final porque, bueno, no lo habíamos colocado allí, pero lo coloqué yo ahí al final. Se tiene que asumir que el, para mostrar que este principio es cierto, se asume que no hay mínimo elemento. Ok, voy a poner esto un poco más abajo. Si uno asume que no hay mínimo elemento, entonces lo que hacemos es llegar a una contradicción. ¿Sí? Digamos una contradicción. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Fíjense que un detalle que yo no comenté o que probablemente no quedó suficientemente claro es que al asumir que no tiene mínimo elemento, uno lo que hace es mostrar que el conjunto tiene que ser inductivo. ¿Por qué? Bueno, porque entonces, en caso de que uno no pertenezca al conjunto, vimos que el uno sería el mínimo, uno no pertenezca al conjunto S, que es el conjunto este definido acá arriba, entonces el uno debería pertenecer a A y por lo tanto ser el mínimo elemento de A. Eso contradiría el hecho de asumir que uno no pertenece a S, contradice entonces, llegamos a la contradicción de que A no tiene mínimo elemento, que fue nuestra hipótesis inicial, porque de hecho, pues lo tendría, que es este que está acá, el uno. ¿Ok? Eso significaría entonces que uno pertenece a S. ¿Ok? Ahora, para ver que el conjunto es inductivo, uno toma un natural en S, el conjunto, el que queremos ver que es inductivo es S, ¿no? Uno toma un natural en S y ve que n más 1 está en S. Entonces, si n más 1 no está en S, llegamos a una contradicción porque eso implicaría, según el razonamiento que seguimos ayer, que n más 1 pertenece a A y por lo tanto es el elemento más pequeño de A. Es decir, A tendría un mínimo elemento, lo cual también contradiría la hipótesis inicial, por lo que entonces n más 1 no perteneciendo a S no puede ser, y eso significa entonces que n más 1 pertenece a S, lo que nos lleva finalmente a que S es inductivo y por lo tanto S es los naturales. Bueno, después de llegar a ese punto en el que S era inductivo, se llegó a esta contradicción y entonces, de todas, íbamos a tener que el conjunto A debía tener mínimo elemento. Ok, entonces, allí quería acotar ese hecho porque resulta que nosotros lo que hicimos fue ver que si no ocurría, si por ejemplo el uno no pertenecía a S, entonces llegábamos a que A tenía un mínimo elemento. Pero no dijimos en ese punto que eso contradecía la hipótesis inicial, la hipótesis de que A no tiene mínimo elemento. ¿Ok? Bueno, en cualquier caso, se llega a una contradicción, pertenezca o no pertenezca a S, el uno y después si S es o no es inductivo, se llega a una contradicción, por lo que eh, tenemos que el conjunto A, subconjunto de los naturales, debe poseer un mínimo elemento. Hay buen orden. ¿Ok? Ahora, el principio de inducción, que es el que hemos estado usando para demostrar algunas de las propiedades de los naturales, se usa también para mostrar estas otras. ¿Ok? Vamos a mostrar que n, por ejemplo, es cerrado bajo las operaciones de adición y multiplicación. ¿Qué significa que sea cerrado bajo la operación de adición y multiplicación? Bueno, ser cerrado es esencialmente lo siguiente, que si tú tienes un par de elementos en el conjunto, entonces su suma también está en el conjunto y eso para la cerradura bajo la suma, para la cerradura bajo la multiplicación, lo que esto significa es que si yo tengo un par de elementos en los naturales, el producto también es natural. ¿Ok? Eso es
lo que establece este teorema, que los naturales son cerrados bajo la suma y bajo el producto. Esto es que si tengo dos naturales, su suma es natural y su producto también. Para mostrar eso, lo que hacemos es definir estos dos conjuntos. Ese es el conjunto de los naturales. Fijamos M, un M natural, ¿sí? De estos dos, fijamos uno de ellos, el M, y definimos a S como el conjunto de los naturales, tales que M más N es natural. Y definimos T al conjunto de los naturales, tales que M por N es natural. Entonces, si resulta que yo puedo mostrar que S es inductivo, eso lo que significa es que todos los naturales pertenecen a este conjunto, porque ese sería el conjunto de los naturales. Y entonces eso significa que para todo natural, n, m más n siempre va a ser natural, sin importar quién sea n. Okay. Lo mismo ocurre con el producto. Y por lo tanto, pues, mostrar que estos dos conjuntos son inductivos es mostrar precisamente lo que se pide en el teorema, la conclusión del teorema. Okay. Entonces, vamos a mostrar que son inductivos. Evidentemente, pues el 1 pertenece a los natural, a S y pertenece a T. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué es lo que ocurre con los números naturales? Recuerden que los naturales son inductivos. Es el más pequeño de todos los conjuntos inductivos. Entonces, si yo tengo un natural N, vamos a ver que 1 pertenece a S, el primero de ellos, esta primera pertenencia. Tenemos que, si yo tengo un natural N cualquiera, evidentemente N más 1 también es natural, ¿sí? De manera que, para ver cómo, así no es, la cosa es así. Si yo tengo un natural M cualquiera, M, ¿será que M más 1 pertenece a los naturales? Sí, porque N, el conjunto de los naturales es inductivo. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que como M más 1 pertenece a los naturales, el 1 debe pertenecer a S, porque S corresponde al conjunto de los naturales tales que M más N es natural. Particularmente como 1 satisface que M más 1 pertenece a N, entonces 1 debe pertenecer a los naturales. Y tenemos entonces esta primera pertenencia. Eso es cierto. Para ver que 1 pertenece a T es mucho más sencillo porque si yo tengo un M natural cualquiera, es evidente que al multiplicarlo por 1 tengo el mismo natural y va a seguir siendo un elemento de los naturales. Y por lo tanto el 1 pertenece a los naturales. ¿Okay? Es decir, que si yo aquí sustituyo el n por 1, es evidente que m por 1, ¿verdad? El m multiplicado por el n que estoy considerando, que es 1, va a ser natural y por lo tanto el 1 pertenece a los naturales, satisface esta propiedad. Perdón, el 1 pertenece a t porque satisface esta propiedad. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Está claro? Sí, profe. Ok, bueno, continuamos. Ahora, por supuesto, hay que ver para el caso de n, de S, perdón, y para el caso de T, en ambos casos, que si n es natural, entonces perdón, que si n está en S, entonces n más 1 también. Ok, pero fíjense qué pasa en el caso de S. Tomamos un n perteneciente a S, entonces yo sé que como n pertenece a S, eso significa que para cualquier natural m fijo, m más n va a ser natural. ¿Ok? Ahora bien, ¿quién es m más n más 1? Bueno, yo sé que m más n más 1 se puede escribir de esta manera. ¿Ok? Resulta que como 1 pertenece a S, esto que está acá, m más n más 1, es natural. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque esto que está acá, m más n, es otro, a ver, es otro natural. ¿Ok? ¿Por qué m más n es otro natural? Porque por hipótesis inductiva n es un elemento de S. Y si n es un elemento de S, eso significa que m más n es natural. ¿Ok? Y entonces, no sé si se entendió o quieren que lo detalle un poco más
Vamos a detallar un poco más. Acá, sea M y N naturales. Vamos a ver que M más N también es natural. ¿Ok? La demostración es lo que habíamos comentado en su momento. Defina S por medio del conjunto de los naturales. Primero, antes de definir S, debemos decir sea M natural. Y ahora sí, defina S como el conjunto de los naturales, tales que M más N es natural. Esto, por supuesto, es el conjunto de los naturales. ¿Ok? Que estamos hablando de N, todos los N son naturales acá. Ahora, como los naturales son inductivos, esto es un conjunto inductivo, es claro que M más 1 pertenece a los naturales, debido a que M, porque se tiene esta propiedad. Como M es natural, entonces, y al ser los naturales inductivos, el natural S que tomé más 1 es natural, sigue estando dentro del conjunto. Eso quiere decir, esto era lo que estaba explicando, eso quiere decir que el 1 pertenece a S. ¿Ok? Porque 1 satisface la propiedad de que M más 1, de que este más el 1 pertenece a los naturales y por lo tanto el 1 pertenece a este conjunto. Ahora, si asumimos que N es un elemento de S, es decir, M más N es natural, ¿ok? Entonces, M más N más 1 resulta ser M más N más 1. Este que está acá es natural, ¿ok? Y otra vez, por el hecho de que los naturales son inductivos, usamos el mismo argumento que está arriba, ¿ok? Otra vez, como N es inductivo, resulta que S natural, que es M más N, ¿ok? Más 1 pertenece a los naturales. Es decir, M más N más 1, que es lo mismo que M más N más 1, es decir, M más N más 1 es natural. Lo que significa que N más 1 también pertenece a S. Así que S es inductivo y tenemos la afirmación requerida. Bueno, aquí me falta una D. Ya. Tenemos la afirmación requerida. La afirmación requerida, ¿cuál era? Bueno, que este conjunto, que si yo tenía M y N naturales, M más N es natural. Eso lo acabamos de demostrar simplemente viendo que el conjunto de los naturales, tales que M más N es natural, es precisamente el conjunto de los naturales, porque este conjunto S es inductivo. Bien. De una manera completamente análoga, se ve que
T es inductivo. Ya vimos que 1 pertenecía a T, y ahora, para mostrar que T es inductivo, tome un N y veamos que N más 1 también está en T. ¿Ok? Entonces, el hecho de que N esté en T significa que M por N es un natural. ¿Ok? Ahora, M por N más 1 se escribe de esta manera. ¿Ok? Y como justo la afirmación anterior, que ya acaba de ser demostrada, indica que la suma de dos naturales siempre es natural, entonces M por N, que es natural debido a la hipótesis inductiva, y M, que es natural debido eh, a la hipótesis inicial, ¿ok? Entonces la suma de estos dos naturales es natural. ¿Ok? Por lo tanto, N más 1 es un elemento de T. Y T es inductivo también. ¿Queda claro esto? Bueno, continuamos. Fíjense, estos ejercicios son ejercicios, algunos de ellos bastante sencillos de realizar, otros quizás hay que pensar un poco. El ejercicio 1 es un ejercicio que suele causar problemas. ¿Ok? Suele causar problemas, ¿en qué sentido? En el sentido de que parece poco intuitivo lo que ahí dice. ¿Ok? Pero en realidad, si usted lo piensa por un momento, no va a ser tan complicado. Si yo tengo un conjunto inductivo, subconjunto de los reales, y A un elemento del conjunto, hay que mostrar que si A no es 1, entonces A menos 1 no pertenece. Pero si A es 1, no es 1, y A menos 1 no pertenece, eso es lo que dice, y A menos 1 no pertenece al conjunto, entonces I menos el conjunto que contiene solamente A también es inductivo. ¿Ok? Bueno, piénselo usted por un momento, yo no lo voy a hacer, después podemos tomar parte de una clase para ir resolviendo algunos de estos ejercicios. ¿Ok? El ejercicio 5 también es bueno, el ejercicio 3, acá ese ejercicio comienza desde el ejercicio 2 en adelante porque me parece que antes había un ejercicio acá, este ejercicio de probar que esta intersección era eh, inductiva. ¿Ok? Por eso es que comienza aquí desde el ejercicio 2. El ejercicio 3 es un ejercicio que tiene que ver justo con el teorema que acabamos de demostrar. ¿Ok? El ejercicio 4, bueno, aquí debería decir, fije P en N I, pero este I en inglés, ¿no? And construct an injective application, y construye una aplicación inyectiva de los naturales en N menos P. ¿Ok? Si P es un número natural, uno puede construir una inyección, una función que sea inyectiva desde N en N menos P. Fíjense ustedes que este ejercicio lo que implica es que de alguna manera uno puede quitar elementos de los naturales y básicamente seguir con los mismos naturales. ¿Ok? O sea, en cierta forma lo que tenemos es que hay una correspondencia 1-1 entre los naturales y los naturales menos p. ¿Ok? Hay que escribir las cosas con un poco de detalle y ese es un ejercicio interesante. ¿Ok? Para escribirlo con formalidad para que las cosas se entiendan, porque intuitivamente uno se da cuenta de que esto es así, de que si yo voy a poder, si quito un punto de los naturales, yo voy a poder definir una función inyectiva, ¿ok? Entre los naturales y n menos p. Pero cuando uno quiere escribir cómo es esa función, entonces algunas veces resulta un poco engorroso hacerlo. Hay maneras de hacerlo, hay maneras de escribirlo de forma que se vea bien, ¿ok? Y básicamente el ejercicio 4 es una invitación a escribir eso. En el ejercicio 5 tengo un conjunto no vacío, B, un subconjunto no vacío de los naturales, y supongo que B tiene cota superior.
¿Ok? Es decir, que B está acotado por arriba. Entonces hay que mostrar que existe un elemento en B que es el más grande entre todos los elementos de B. Ese es el máximo de B. A ese se le llama el máximo de B. Bueno, y como sugerencia se pide pensar, se sugiere, para la redundancia, pensar en el conjunto de los naturales, ¿sí? Tales que X es menor o igual que N para todo X en B. Eso que es ese conjunto, ¿qué es? Es el conjunto de todas las cuotas superiores de B. ¿Ok? Tienes el conjunto de todas las cuotas superiores de B, lo que se está pidiendo, o lo que se está sugiriendo ver es que ese conjunto, pues evidentemente va a tener un mínimo elemento, porque este es un subconjunto de los naturales y por el principio de buen orden tiene un mínimo elemento. Entonces, ver que ese mínimo elemento es precisamente el máximo del conjunto B. ¿Ok? Este es un ejercicio bastante interesante. Eh, yo, como dije, no voy a hacer ninguno de estos ejercicios en este momento. Yo quiero que ustedes lo hagan, piensen, reflexionen en ellos y puedan tratar de resolverlo. El ejercicio 6 tenemos que para cada natural definimos el conjunto I sub n, que es el conjunto de los naturales que está entre 1 y n. Es decir, básicamente el conjunto 1, 2, 3, 4 hasta n. ¿Ok? Ese es el conjunto I sub n. Entonces, uno define otra forma de inductividad. Uno define un conjunto A, su conjunto de I sub n es n inductivo, si cada vez que uno, primero, si uno está en A y cada vez que I está en A y más uno también, para I distinto de N, ¿ok? Es decir, básicamente la idea es que se define la misma inductividad que uno definía en los naturales, solo que ahora no, lo que estamos considerando es el I sub N, ¿ok? Ahora, mostrar que si A es un subconjunto de I sub N y es N inductivo, entonces A tiene que ser I sub N. Entonces, básicamente, este ejercicio es como el mismo principio de inducción, pero en lugar de considerar los naturales, consideramos I sub N. ¿Ok? Bueno, ahí está la sugerencia. Lean la sugerencia. Hay un par de sugerencias realmente, una manera, primera manera de hacerlo y después otra, perdón, otra posibilidad para demostrar este ejercicio, para demostrar la afirmación que se tiene ahí. Ahora, el ejercicio 7, mostrar que no hay funciones inyectivas de los naturales en I sub n. ¿Okay? ¿Cómo se está sugiriendo demostrar esta afirmación? Bueno, se sugiere definir f sub n como el conjunto de todas las funciones inyectivas desde los naturales en I sub n y probar que este conjunto, el conjunto de los naturales, tal que f sub n es vacío, es inductivo. ¿Okay? Porque si usted muestra que este conjunto es inductivo, eso quiere decir que para ningún natural f sub n tiene algún elemento. No hay natural tal que f sub n no sea vacío. ¿Okay? De manera que no va a poder haber, no existirá ninguna función inyectiva entre de los naturales en I sub n. ¿Ok? Esa es la sugerencia que se da. Y finalmente el ejercicio 8, probar que si yo tengo una función tal que f de n más 1 es mayor que f de n para cada n natural, entonces f es inyectivo. ¿Okay? Bueno, ya después piensen en esos ejercicios. De hecho, parte de lo que tiene que ver con los quizzes y las evaluaciones en general son estos ejercicios. ¿Ok? Tómenlos en cuenta. Bueno, pasamos ahora al tema de los enteros y los exponentes. ¿Ok? Un número real, x, se llama un entero si x es 0, si x pertenece a n, o bien menos x pertenece a n. ¿Ok? Aquí se cumple alguna de estas tres condiciones.
O bien x es 0, o bien x es natural, o bien menos x es natural. Y el conjunto de todos los enteros, como es sabido, pues se denota con z. Ahora, debido a los resultados que hemos obtenido hasta ahora para los naturales y a la definición que hemos dado para los enteros, el siguiente teorema es una consecuencia prácticamente directa de eh, de los resultados anteriores. Dice el teorema 6, si m y n son enteros, entonces menos n es entero, m más n es entero y m por n es entero. Okay. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente para demostrar esto, eso no lo vamos a demostrar acá, pero para demostrar la idea es simplemente ceñirse a la definición y a los resultados anteriores. Si n es natural, si n es entero, perdón, n es 0, n es natural o bien n menos n es natural. ¿Okay? Entonces, esto significa que si n es entero, supongamos que estamos en el caso de n igual a 0. Si n es igual a 0, menos n sigue siendo 0 y por lo tanto pertenece a los enteros. Entonces tendríamos esto para n igual a 0. Si n pertenece a los naturales, que sería este segundo caso, entonces menos n, ¿qué sería? Menos n, aunque no pertenece a los naturales, lo que sí es cierto es que, para ver, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, si n es natural, entonces menos, menos n es natural. ¿Ok? Ahora, ¿a qué nos lleva eso? Nos lleva a que, fíjense, la situación es esta. Vamos a escribirlo para que se vea. Ok, aquí está. Solamente para ilustrar cómo se ve lo del teorema 6. O solo vamos a poner como observación simplemente eso. Sea n un entero. Perdón, así no es. Sí. Entonces, por definición, n es 0 o n es natural o menos n es natural. ¿Ok? Ahora, si n es 0, que es el primer caso, menos n también es 0 y pertenece a los enteros. ¿Ok? Entonces, si n es 0, menos n también pertenece a los enteros. Si n es natural, aquí era donde estábamos parados, entonces menos n pertenece a menos los naturales, ¿verdad? Esa es la definición, porque este conjunto no es más que el conjunto de los elementos de la forma menos n, tal que n es natural. Y entonces, evidentemente, pertenece a menos n. Pero esto es un subconjunto, esto significa, debido a la definición, que menos n es entero. ¿Ok? Significa que menos n es entero. En efecto, menos n o menos n es n, que es natural,
lo que implica que menos n es entero. ¿Ok? Porque, ¿qué es la definición? Fíjense, vamos a recordar aquí la definición. El número n va a ser entero cuando se cumple o bien esta o esta otra. ¿Ok? Ahora, menos, menos n resulta ser n. ¿Ok? Y ese n es natural. Como este n es natural, esto significa que se cumple una de estas propiedades. La propiedad aquí que se cumple, bueno, en realidad la que se cumple es esta, ¿no? Entonces, se está cumpliendo alguna de las tres propiedades que están ahí arriba. Y por lo tanto, menos n debe ser entero. ¿Ok? No sé si está claro esta. Otra vez voy a repetir eso. ¿Cuál es la condición para que menos n pertenezca a los enteros? Según la definición, es que menos n sea 0, que no es este el caso porque ya lo vimos de arriba, que menos n, aquí, claro, que menos n pertenezca a los naturales, ¿ok? Que tampoco es el caso porque lo que ocurre es que el que pertenece a los naturales es n, o bien el último caso es este, que menos el número que estoy considerando, que sería menos n, pertenezca a los naturales. Pero ese es precisamente el caso en el que estamos. Como menos el número que estoy considerando es natural, estamos diciendo que se cumple esta propiedad. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, menos n es entero. Y finalmente, si n pertenece a menos n, o más bien escrito de esta otra forma, que es la forma como está arriba, si menos n pertenece a los naturales, que es la última posibilidad, entonces, bueno, entonces tenemos simplemente que menos n, claro, tenemos estas tres posibilidades que son las que estamos cubriendo, ¿no? Ya las dos primeras las cubrimos, ahora estamos con la tercera. Si menos n es natural, menos n es un entero. ¿Ok? Y ya está. Es directo eso. Entonces, menos n es entero si n es entero. Que m más n sea natural, sea entero, perdón, para m y n entero, también hay varios casos. ¿Ok? Hay varios casos para ver eso allí. Entonces, vamos a concluir aquí. En cualquier caso, si n es entero, menos n también. ¿Ok? La otra observación corresponde a que m más n es entero cuando m y n son enteros. Bueno, eso tiene que ver con el teorema que mostramos hace un momento. Fíjense, hay varios casos. Si m y n son naturales, m más n es natural. Y entonces tendríamos que m más n también es entero. ¿Okay? Si m es natural, bueno, está la posibilidad de que ambos sean cero o uno de ellos sea cero, por lo cual simplemente vamos a tener que m más el otro va a ser el otro. Que uno más el otro va a ser el otro cuando uno de ellos es cero. Y ese otro, como es entero, por supuesto, la suma entre 0 y ese entero es entero. Entonces, el caso en el que m o n sean 0 es directo. El caso en el que m y n son naturales es el que estoy comentando, ¿okay? Que se demuestra a partir del teorema anterior. El caso en el que m sea un entero y sea un natural y el otro no lo sea, o más bien, vamos a ver, hay un caso antes de ese. El caso en el que ambos no sean ni cero ni naturales, eso quiere decir que m y n pertenecen a menos dos naturales, entonces eso significa que menos m y menos n son
naturales. Y por lo tanto su suma es natural. ¿Ok? Debido al teorema anterior. Entonces, como menos n es un número natural y además menos m menos n es menos por m más n, entonces ese valor pertenece a menos los naturales y por lo tanto es entero. ¿Sí? Vamos a hacer eso para que vean esto otro. La otra observación sería la segunda parte. La última parte, esta de que m por n pertenece a los enteros, la demuestran ustedes. ¿Okay? Sean m y n enteros. Entonces, m más n es entero. Eso es lo que hay que mostrar. ¿Ok? Bueno, hay varios casos, como dije. El caso más sencillo es que si m es igual a 0 o n es igual a 0, entonces, evidentemente, m más n es entero. ¿Sí? Porque en el primer caso, cuando m es 0, m más n daría n, que sería entero por hipótesis, por la hipótesis que tenemos acá. Y si n es 0, esta suma da m, que también es entero por hipótesis. Entonces, en cualquiera de los dos casos, o bien m o bien n es igual a 0, tenemos que m más n es entero también. Eso es directo, ¿ok? Ahí no hay mucho que decir. Si ninguno de los dos es 0, sino que, por ejemplo, m y n ambos son naturales, recuerden que hay tres posibilidades. O bien 0, o bien natural, o bien menos el valor que es natural. ¿Okay? Entonces, estoy cubriendo el otro caso. Que ambos sean naturales. Si ambos son naturales, entonces m más n es natural por el teorema anterior. ¿Ok? Y eso significa que m más n es un entero. Porque es la definición de ser entero, ¿no? Si resulta que el número es natural, va a ser entero. Entonces, como m más n es natural, también es entero. Si menos m y menos n, pero y menos n son naturales, eso quiere decir que menos m más menos n, que es igual a menos m más n, es natural. ¿Estamos de acuerdo? Porque la suma de dos naturales es natural. Pero esto significa entonces, debido a que se cumple esta tercera condición, que menos el número es natural, entonces también ese número es entero. Entonces, menos m y menos n, perdón. Entonces la suma de los dos es... perdón, así no, así no. Aquí esta parte, para concluir eso, todavía hay que decir algo más. Entonces, m más n es entero. Así es como que hay que decirlo. ¿Ok? No como lo había escrito. Porque el hecho de que menos, el hecho de que menos el número sea natural, por definición significa que es entero. ¿Ok? Y eso es precisamente lo que hemos mostrado. Menos este número es natural y por lo tanto el número es entero. ¿Ok? La última posibilidad es que alguno de los dos es natural y el otro no lo es. Se tiene uno que m sea natural y menos n sea natural. ¿Ok? O al revés, la otra posibilidad es que menos m sea natural y n sea natural. ¿Ok? Sé que es todo así, pero con signos intercambiados. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que menos n, pero menos n es natural.
Ok, porque si menos n es natural, menos menos l es, perdón, es natural no, es entero. Ok, pero eh, para ver cómo es la cosa acá, para terminar esto necesitamos... Ah, no, no es esa, no sería esa la forma. Creo que conviene más hacer esto. Creo que conviene hacer eh, menos m pertenece a, sería así, menos m sería entero. O sea, yo lo que quiero ver es que se cumple esto, ¿no? De que m más n va a ser eh, un entero. Y eso significa que va a pertenecer o bien a los naturales, o bien va a pertenecer, o bien menos él va a pertenecer a los naturales. Eso es lo que yo quiero ver. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo debería yo hacer esto? Si tengo, Profe, más arriba no es menos m más n, en dónde? en donde dice entonces m más n pertenece a los enteros, pero está Aquí, diciendo que men. no, lo que pasa es que la definición es que un punto, un número pertenece a los enteros si él, si es cero, si es natural o si menos él es natural. Pero lo que nosotros mostramos es que menos m más n es natural. Como menos m más n es natural, necesariamente m más n es entero, ¿sí? O sea que cuando menos el número es natural, el número es entero. Sí, eso es lo que mostramos. Menos la suma de m y n es natural, entonces la suma de m y n es entera. Eso es lo que mostramos. Ok, ya, vamos a ver una cosa acá. Creo que hay que dividir las cosas. En este caso hay que dividir en subcasos. Si esto es así, tenemos varios subcasos. Los primeros, el primer subcaso es el siguiente. Lo voy a poner por acá. Voy a ponerlo así con un asterisco. M es igual a menos n. ¿Sí? En el caso m igual a menos n, se tiene que m más n es igual a 0, con lo cual m más n es entero. ¿Ok? Porque se cumple esta propiedad para que pueda ser entero. Se tiene que cumplir alguna de las tres. Si se cumple esta, como es este caso, entonces tenemos que m más n es entero. El otro subcaso
es m mayor que menos n, ¿sí? Si m es mayor que menos n, entonces m más n es mayor que 0, y eso significa que, fíjense ustedes que como m más n es positivo, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que estoy tratando de ver cómo hago eh, para mostrar que el m más n tiene que ser natural. ¿Cómo es la...? Lo que pasa es que acá no logro... mm, ya está. Fíjense, vamos a devolvernos aquí un momento para que vean. Un momento para que vean por acá. Fíjense qué pasa. Aquí teníamos esta propiedad 4. Ok, cuando m era natural, ¿sí? Y n, y teníamos otro natural. Estos son los dos naturales que tenemos. El m y el menos n, ¿sí? Porque estamos en el caso en el que en que ambos son naturales. Como m es más grande que menos n, ¿sí? Resulta, gracias a esta propiedad, que m menos n es natural. Ok, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así. Según esto, cuando yo tengo dos naturales, la diferencia de ellos dos, que sería el más grande menos el más pequeño, es natural. Pero el más grande menos el más pequeño aquí, ¿quién es? M menos n. ¿Sí? Esto sería igual a m más n y es un natural. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Como m es más grande que n, si yo tengo un m natural y m es más grande que otro natural, entonces la diferencia entre estos dos, el más grande menos el más pequeño, es natural. Eso lo mostramos nosotros. ¿Ok? Entonces esto significa que este m más n es natural. ¿Ok? Y esto significa que m más n es entero. Porque cumple con una de las condiciones para ser entero. ¿Ok? Cumple con la segunda condición acá de la definición. Con esta. Ahora, si lo que ocurre es al revés, que menos n es mayor que m, si lo que ocurre es esto, entonces lo que se tiene es que menos n menos m, que es igual a menos m más n, por la misma razón que acabamos de esgrimir, por esta propiedad 4 del teorema 3, ¿ok? Resulta que el natural más grande menos el natural más pequeño es natural. Y eso es lo que estamos haciendo. El natural más grande, que es menos n, menos el natural más pequeño, que es m, y es natural, pero eso es lo mismo que menos m más n. Y esto pertenece a los naturales. Y entonces se cumple la última de las tres posibilidades para ser entero. Entonces m más n es entero. ¿Ok? Hay una última posibilidad, no dentro de estas subclases, casos, sino dentro de estos más grandes, y es que menos m sea natural y n sea natural. Pero eso es básicamente lo mismo que esto. ¿Ok? Entonces,
En cualquier caso, m más n es entero, como queríamos demostrar. ¿Ok? Ahora, como ejercicio, pruebe que si m y n son enteros, entonces m por n también. ¿Ok? Bueno, ¿quedó claro? ¿Quedó claro esto? Estábamos discutiendo. Bueno, parece que sí. No, vamos a continuar. Ahora, podemos usar, o vamos a usar, el principio arquimediano, la propiedad arquimediana de los números reales y el principio de buena ordenación para probar la existencia de esta función que es la función entero más grande es la función parte entera. ¿Ok? Sea x un real, entonces existe un único entero n tal que se tiene estas dos desigualdades. Que x es mayor o igual que n, menor que n más 1, pero además x menos 1 es menor que n y menor o igual que x. ¿Ok? Este entero se nota de esta manera y se llama la parte entera de x. ¿Ok? Esto lo que quiere decir es que entre todos los enteros que son más pequeños que x, se toma el más grande de esos. ¿Ok? Esa da una idea de cómo debería mostrarse que existe este único entero. Entonces, repito, para un x real existe un único entero con la propiedad de que x es mayor o igual que n, pero menor que n más 1, y además x menos 1 es menor que n y menor o igual, y n menor o igual que x. ¿Ok? Bueno, la unicidad proviene del teorema 3. El teorema 3 es el teorema de las propiedades, esta que estaba considerando. Bien, vamos a ver dónde que estamos aquí. Porque si m y n son enteros que satisfacen, m y n satisfacen las dos propiedades estas que se dice que se tiene acá para n, que no solamente m, sino n, no solamente n, sino m también satisface estas dos desigualdades, entonces tendríamos este hecho, ¿ok? Y m menos n estaría entre 0 y 1. Como m y n son naturales, ¿ok? Con m más grande que n, m menos n va a ser un natural y eso es una contradicción porque estaríamos diciendo que existe un natural entre 0 y 1. Entonces, vamos a hacer eso con un poco más de detalle, ¿no? Vamos a suponer el teorema 7. De la clase, esta clase es este archivo que yo se los voy a pasar. Ese teorema 7, entonces, vamos a suponer que tenemos x real, ¿sí? Y supongamos que existen n y m, o m y n, naturales no, enteros. ¿Ok?
tales que se tienen estas dos cosas. Para n o para m se tiene esto. Para m se tiene estas dos desigualdades. Digamos entonces esto así. Y para n también. Ok. Es que se cumple esto y se cumple esto. Entonces, lo que estamos diciendo acá, en la demostración, es que tendríamos esta doble desigualdad. Ok, bueno, triple desigualdad. Tendríamos lo siguiente. Que m hay dos posibilidades para m y n. ¿Sí? O bien que m es más grande que n, bueno, tres posibilidades. O bien son iguales, ¿sí? O bien n es más grande que n, ¿sí? Alguna de las tres. Si son iguales, no hay nada que demostrar, porque precisamente lo que estamos buscando demostrar es que m y n son iguales. O sea, lo que queremos mostrar es que m y n son iguales. ¿Sí? Ese es el objetivo nuestro. Vamos a ver, veamos, o veremos que m y n son iguales. Entonces, supongamos, hay solo entonces par de posibilidades para m y n si es que no son iguales. Vamos a suponer que se tiene esta opción. La otra posibilidad, pues entonces simplemente en el razonamiento que vamos a tener se intercambian los papeles de m y n y ya está. Se obtiene exactamente el mismo argumento. ¿Ok? Bueno, si m y n son de esta forma, entonces claramente m menos n es natural. Para ver, ya, es natural. Déjenme ver si, claro, claro, m menos n va a ser positivo y entonces m menos n es natural. ¿Por qué m menos n es natural? Bueno, que es positivo proviene de este hecho, ¿no? Pero ¿por qué m menos n es natural? Bueno, porque como m y n son enteros, su suma, pero también su diferencia, ¿ok?, es entera. ¿Ok? Es fácil ver, debido a lo que nosotros mostramos hace un momento, y al ejercicio que yo les pedí mostrar, que m menos n también es entero. ¿Ok? Entonces, si m menos n es entero y además positivo, la posibilidad que tiene, o sea, la conclusión inmediata es que m menos n es natural. ¿Ok? Pues bien, a esa conclusión hemos llegado en principio. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa? Bueno, fíjense que se tiene esta doble desigualdad. Entonces, vamos a llamar a esto 1 y a esto 2, o triple desigualdad. Por 1 y 2, lo que se tiene simplemente es que, eh, bueno, por 1, 2 y la hipótesis que tenemos es que m primero es más grande que n, ¿sí? Debido a esto. Pero después, por 1, esto es menor o igual que x, debido a 1, porque 1 dice que m es menor o igual que x. Pero a su vez, por 2, x es menor o igual que n más 1, que sería la otra desigualdad que aparece aquí. ¿Ok? Es menor o igual menor estricto, pero que n más 1. ¿Ok? ¿Esto qué significa?
Bueno, esto significa que si usted ve solamente esta parte, tendría esto que está acá, ¿no? N menor que M menor que N más 1. Esto implica restando N en las tres partes de la desigualdad, implica que 0 es menor que M menos N menor que 1. Es decir, existe M más M menos N, pero que es natural, eh, entre 0 y 1. Esto es una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué es una contradicción? ¿Alguno de ustedes podría decirme por qué es una contradicción? Porque habíamos dicho que no podía haber un número natural entre otros dos números naturales. Lo que O pasa es bueno, que, fíjate, eh, ese sería un argumento si es que el 0 hubiese sido tomado como natural, pero el 0 no fue tomado como natural. ¿Ok? Porque si 0 fuese natural, entonces no se cumpliría esta propiedad. A ver, esta primera propiedad. N mayor o igual que 1 para todo natural no sería cierto. Entonces el 0 no fue tomado como natural. La razón por la cual esto es una contradicción es ya, entonces sería porque no cumple la primera propiedad del teorema, por ser exactamente número natural. porque no se cumpliría esto. Contradice el hecho de que en cualquier número natural es mayor o igual que 1. Porque estaríamos teniendo un natural que es más pequeño que 1, lo cual eh, no es factible, no es cierto debido a aquella propiedad. Esa es la contradicción. ¿Ok? Eso implica entonces que n no puede ser más pequeño que m. Si usted intercambia la desigualdad, si dice m más pequeño que n, pues un argumento similar lleva a esta contradicción. ¿Ok? Entonces, m y n tienen que ser iguales. ¿Ok? De allí proviene la unicidad. Tenemos unicidad en este teorema, en el teorema este de la función parte entera. ¿Sí está claro? Hay unicidad. Ahora, eh, yo sé, yo sé que este conjunto, vamos a considerar el conjunto de todos los naturales que son más grandes que el módulo de x. ¿Ok? El módulo de x es un número positivo. ¿Ok? Entonces, este conjunto de los naturales va a ser em, va a ser un subconjunto de los naturales. Y por lo tanto posee un mínimo elemento. ¿Ok? Posee un mínimo elemento. En el caso en el que x es mayor o igual que 0, simplemente vamos a tomar n como a menos 1, donde a es este mínimo elemento del conjunto que acabamos de comentar. ¿Ok? Y en el caso en el que x es más pequeño eh, que 0, tome n igual a menos a más 1 o bien menos a, de acuerdo, dependiendo de si x es un entero o no lo es. ¿Ok? Y ese sería el valor n que estamos diciendo acá que existe. Repito, si consideramos el módulo de x, que es positivo, ¿sí?
el conjunto de los naturales, que es más grande que módulo de X, es un subconjunto de los naturales. ¿Sí? Como cualquier subconjunto de los naturales, el principio de buena ordenación, el principio de buen orden, nos dice que ese subconjunto de los naturales posee un mínimo elemento, un elemento más pequeño. A ese elemento más pequeño lo llamamos A. Cuando X es mayor o igual que 0, pues a N lo tomamos como menos A más 1, y cuando es menor que 0, a N lo tomamos de esta forma. Vamos a ver que yo sé que allí no parece tan evidente, o por lo menos no a primera vista, que esto sea así. Entonces, vamos a ver que existe N con la propiedad, por ejemplo, la propiedad 2, esta propiedad 2 que está arriba. Ya, existe N entero, ¿no? Porque este N tiene que ser entero. Que satisface la propiedad 2. Entonces, sea A este conjunto. El conjunto de los naturales, tal es que N es mayor o igual que el módulo de X. ¿Ok? Entonces, este conjunto es un subconjunto de los naturales. Un subconjunto de los naturales. ¿Ok? Por lo tanto, este conjunto, el conjunto A, posee un elemento más pequeño. Y esto debido al principio de buena ordenación. ¿Ok? Eh, llamemos a este elemento A. Entonces, aquí es donde se consideran los dos casos. Para X, si X es mayor o igual que 0, entonces módulo de X es X. ¿Ok? Por definición. En ese caso, en este caso, es claro debido a la definición de A, del conjunto A y del número A, que A es menor o igual, perdón, que A es mayor o igual que X. ¿Ok? Porque A, ¿cómo está siendo definido? Está siendo definido de esta manera. ¿Sí? Como el mínimo elemento, tal que N es mayor o igual que el módulo de X. El mínimo elemento de este conjunto. Como A pertenece a este conjunto, A satisface esta desigualdad. Entonces tenemos esa desigualdad. ¿Ok? Pero además, vamos a ver la condición que queríamos ver. Fíjense que, por lo tanto, si escogemos, lo que nos dice acá es que escojamos n igual a menos 1. ¿No? Escogiendo n igual a menos 1, tenemos lo siguiente. Tenemos que, por un lado, pues, n más 1, ok, acá, por un lado,
Déjenme chequear acá si está bien. Que estamos. Aquí esta definición que coloqué aquí no es correcta. No es mayor o igual, sino mayor, estricto. Ok. Entonces aquí esto también es mayor estricto. ¿Sí? Porque fíjense que lo que se dice acá, el elemento más pequeño de los naturales, que son más grandes que X, no más grandes o iguales, sino más grandes. O sea, aquí es mayor estricto. ¿Ok? Entonces la desigualdad que se tiene es esta, A mayor estricta que X, porque A es un elemento de este conjunto, es el más pequeño de los elementos de ese conjunto, pero sigue cumpliendo con esta desigualdad. Ok, entonces ahora sí, si tomamos n de esta forma, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, que primero, ¿a quién es? Si n es a menos 1, recuerden que a es un natural, ¿ok? A es un natural porque ese elemento A es el más pequeño de todos los elementos de este conjunto, pero todos los elementos de este conjunto son naturales. Particularmente A es natural porque pertenece a él. Entonces, ¿A quién es? A va a ser n más 1, debido a la definición que estamos dando acá, a la definición de n. ¿Ok? Entonces, A, este que está acá, que es A, según esta desigualdad, es más grande, estrictamente más grande que X. ¿Ok? Pero esto también va a ser mayor o igual que n. ¿Por qué razón? Porque n, que está definido de esta manera, no puede pertenecer al conjunto A. ¿Ok? ¿Por qué no puede pertenecer al conjunto A? Bueno, porque el mínimo elemento de ese conjunto A es este A minúscula. ¿Ok? Y como n es A menos 1, que evidentemente es más pequeño que A, no puede estar ese elemento en el conjunto A. ¿Ok? Porque de pertenecer, él sería el mínimo elemento, contradiciendo la naturaleza, digamos, de A, que es el mismo elemento de el conjunto A mayúscula. ¿Está claro eso? N no puede pertenecer al conjunto A. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Como no pertenece al conjunto A, no satisface esta desigualdad, sino que satisface la otra, que n es menor o igual que el módulo de x, y entonces se tiene esta desigualdad. O sea, a colocar eso de una manera más desglosada para que quede más claro. A esto que está acá, vamos a llamarle 1, pero así en romanos. ¿Ok? Entonces, tenemos que por 1, vamos a colocar esto así, tenemos por 1 esta desigualdad, que x es menor que n más 1, porque esto que está acá es precisamente a. ¿Ok? Y entonces, esta desigualdad que acabo de escribir no es más que la misma desigualdad 1, solo que escrita en términos de n en lugar de a. ¿Ok? Por otro lado, n no pertenece a. En efecto, si n perteneciera a, entonces n sería el elemento más pequeño de A. O más bien, o más bien, vamos a ponerlo así. N, que es más pequeño, evidentemente, que A, porque N es A menos 1, y A no sería
el elemento más pequeño de A. ¿Están de acuerdo? N no puede pertenecer al conjunto A porque N es más pequeño que el elemento A, A minúscula, que no es más que A menos 1. ¿Ok? Y entonces A no sería el mismo elemento, lo que es una contradicción. ¿Ok? Una contradicción porque nosotros sabemos que A es el mismo elemento del conjunto A mayúscula. Y por lo tanto, bueno, esto nos llevaría a algo que sabemos que no es cierto. ¿Ok? Ahora, como N no pertenece a A, eso implica que N no satisface la condición por medio de la cual se define A. Es decir, no satisface esta desigualdad. Por lo tanto, lo que sí satisface es que N es menor o igual que X. Entonces, en resumen, resumiendo, lo que tenemos es que para ese N que hemos escogido, N es menor o igual que X, pero a su vez X es menor estricto que N más 1. ¿Ok? Y entonces cumplimos con esta propiedad 2, con esto que está acá. Bueno, si nosotros, vean ustedes que este N también cumple con esta otra propiedad. ¿Ok? Entonces, ejercicio. La otra propiedad era, aquí la tengo, X menos 1 es menor que N, menor o igual que X. ¿Ok? Vean que se tiene esa otra propiedad. Bueno, evidentemente esta que está acá ya se tiene, ¿sí? N menor o igual que X, esta, porque es la misma que primera desigualdad que está aquí, esta desigualdad que está aquí. ¿Ok? Ahora lo que hay que ver es que esta otra condición también es cierta. Y la segunda eh, posibilidad para X es que X sea negativo. ¿Ok? X mayor o igual que 0, ya lo hemos visto, y si X es negativo, entonces escoja, es lo que nos están diciendo acá, N igual a menos A más 1, o N igual menos A. Dependiendo de si X es entero o no. ¿Ok? Dependiendo de si X es un entero o no lo es. Esto que está acá, segunda, la van a usar ustedes como ejercicio, siguiendo un razonamiento similar a lo que hicimos hasta este momento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Pues bien, seguimos. Ahora definimos, bueno, ya tenemos la función parte entera, eso es algo que usaremos
en algunos momentos. Y ahora definimos para un X real, vamos a definir la potenciación, ¿no? Por medio, cuando el exponente es natural, o entero, en general. Si X a la 0 la definimos como 1, X a la 1 va a ser X, y definimos X a la N más 1 de manera recurrente como X a la N por X, ¿ok? Para N natural. Si X es no nulo, ¿ok? Entonces también se puede definir X a la menos N y se define simplemente como 1 sobre X a la N, ¿ok? Donde X a la N está definido como antes. Y ya está. Es es conocido por todos, me parece. Ahora se tienen estas leyes de los exponentes. Estas leyes de los exponentes, todas ellas se demuestran usando inducción. ¿Ok? Entonces, como ejercicio, tome X, Y fijos, ¿ok? M también fijo, y haga inducción sobre él. O sea, la inducción acá, cuando uno hace inducción, recuerden que la inducción es sobre algún natural. Entonces, la inducción va a ser o bien sobre M o bien sobre N. Entonces, para hacer inducción sobre alguno de los naturales, uno tiene que fijar el otro. Por eso aquí fijamos M. El X y el Y, por supuesto, van a estar fijos y entonces se hace inducción sobre N. Ajá, cuando uno tiene N mayor o igual que 0, entonces entra en este caso, en el caso de esta definición de la potencia, y cuando n es menor que 0, entonces debe usar esta expresión. Entonces, por eso es que, además de la inducción, hay que hacer la demostración en los dos casos separados, cuando n es mayor o igual que 0 y cuando n es negativo. ¿Ok? Entonces, como ejercicio, demuestre este teorema 8 usando el principio de inducción. Y bueno, finalmente tenemos estos ejercicios en los que se pide probar, las leyes de potenciación, sí, básicamente esto que tenemos acá, ¿ok? Se puede probar esto también, que a la menos n es lo mismo que a la menos 1, que es el inverso de a elevado a la n, ¿ok? Y mostrar que eso también coincide con esto. Bueno, acá mostrar que B a la N es positivo cuando A y B son positivos, y usar ese hecho para mostrar que A mayor que B, A es mayor que B si solo si A a la N es mayor que B a la N. Aquí N es natural, ¿ok? Y concluya que son iguales que si son iguales para algún P natural, entonces ellos son iguales. ¿Ok? Bueno, mostrar esta otra desigualdad a partir del hecho que A es mayor que 1 y deducir que A a la N es mayor o igual que A. De la misma forma, eso es para el caso en que A más sea mayor que 1. Para el caso en que A es menor que 1, se tiene unas desigualdades análogas, pero bueno, en el otro sentido, ¿ok? Cambiando de dirección la desigualdad. Mostrar también esta igualdad, que es una fórmula probablemente bien conocida por ustedes, un producto notable, ¿ok? Y eso no es más que hacer inducción. Y probar esta fórmula, que es la fórmula que se usa para calcular el límite de una serie geométrica. Bueno, ya después uno llegará hasta ese punto. Aquí se puede mostrar haciendo inducción, ¿okay? Y tomando A particular A igual a 2, se tiene esta fórmula. ¿Okay? O sea, esos son los ejercicios que hay acá. Bueno, según nuestro cronograma, nosotros deberíamos vamos un poco retrasados porque estamos hablando de los números naturales hasta ahora. ¿Okay? Necesitamos hablar de los números racionales y de los números reales. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si
nos vamos a al siguiente tema de una vez. Mm, Parece que se estaba actualizando algo ahí, no quiero abrir el archivo. Ok, ahora sí. Vamos a ir a los números racionales. Ok, seguimos con el siguiente tema. En este tema vamos a hablar un poco de la representación decimal de los números naturales, las raíces y los números racionales e irracionales. Bueno, eh, vamos a mostrar lo que se conoce como el algoritmo de la división. ¿Ok? Vamos a hacer algo, porque yo creo que voy a tener que irme en este momento otra vez a la reunión para ver qué pasó, si se pudo resolver o no el asunto, pues estoy pensando justo en eso. Vamos a dejar esto para la próxima clase, que yo les voy a pasar la presentación y entonces para que ustedes vayan adelantando un poco en cuanto a lo que vamos a ver y podamos fluir un poco más rápido en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces voy a detener la grabación en este momento.